dicen que es sabio el no tener que inventar algo que ya fue inventado, ¿sí o no? Y realmente yo me apego completamente a la enseñanza que da el doctor James Renahan sobre la historia de los bautistas particulares. Y por eso lo que voy a hacer es, si ustedes tienen su libro de la clase anterior, estoy usando una de esas clases que está aquí, que se llama El contexto histórico de la confesión de fe. Si usted tiene su libro puede mirarlo, y si no, le pido que preste mucha atención a lo que voy a compartir con ustedes. Vamos a ir leyendo este documento escrito por el doctor Renahan. Pero lo que vamos a hacer también es la página 30 de la anterior. De los nuevos no, es de la clase anterior. Muy bien. Hermanos queridos, permítanme, antes de empezar con nuestra lectura, permítanme introducir un poco la importancia que tiene entender esta historia. Mi propósito, y lo que les he dicho que es el desafío que tenemos en este programa que estamos desarrollando, es que nosotros podamos establecer una claridad doctrinal sobre qué es lo que creemos, qué es lo que somos. Y he sido muy transparente en decirles que mi interés es enseñarles lo que la Confesión Bautista de Londres de 1689 dice. Así que el entender la historia bautista y nos va a ayudar a entender el contexto de dónde surge la confesión, para que nosotros podamos, al estudiar la confesión, tener algo en nuestra mente que nos ayude a tener un poco más de luz sobre ciertas cosas, aún para tener misericordia en detalles que no estemos de acuerdo, pero también y mucho más para poder mirar con una perspectiva correcta lo que está escrito en esos documentos que son tan importantes. Así que lo que vamos a hacer en esta hora, lo que vamos a hacer es estudiar el inicio de la iglesia bautista, tal como nosotros la entendemos, la iglesia bautista particular. Antes de leerlo, quiero hacer una introducción personal sobre este tema. Como les dije hace un momento, el cómo empezó la iglesia bautista es un tema de mucho debate. Y está ese debate que es un debate que no tiene base, como aquellos que defienden que viene desde Juan el Bautista y que entonces es una iglesia que siempre ha estado en la historia y que siempre ha estado sobre la tierra. Lo cual nosotros decimos, no, esa no es la postura que creemos. No creemos que los bautistas estuvieron siempre sobre la tierra. Creemos que la iglesia verdadera siempre estuvo sobre la tierra. Y eso significa los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, que han tenido diferentes credos, que han a veces tenido ciertos errores en su doctrina, no lo dudamos, pero que han sido creyentes verdaderos, lo sabemos y lo creemos, porque esa es la promesa de Jesucristo, que las puertas del Hades nunca iban a prevalecer contra su iglesia. Su iglesia ha estado en una campaña de victoria en victoria a lo largo de los siglos. Así que confiamos en que en que los creyentes verdaderos han estado siempre en la historia del mundo, aun cuando han tenido diferentes nombres. La historia de los bautistas, nosotros creemos que comienza unos años después de la Reforma Protestante, empieza en Inglaterra y empieza en el contexto de un grupo de iglesias que se estaban saliendo y ya no estaban tomando parte de lo que la iglesia tradicional o la iglesia nacional de Inglaterra sostenía. Permítame dedicar unas palabras a explicar esto. Cuando nosotros estudiamos la historia de la Reforma, es interesante, y estos días volví a escuchar una vez más algunos reportes sobre eso. La Reforma, aunque de una manera formal se la reconoce como empezando el 31 de octubre de 1517 con Martín Lutero clavando las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, aunque formalmente se establece ese día como el inicio de la Reforma, es un día que se puso para poder realmente explicar algo que era un fenómeno que estaba sucediendo y que ese fue como el momento más decisivo de lo que estaba sucediendo. Pero antes de Lutero, habían otros hombres que habían estado con su conciencia volviendo a la Escritura, diciendo no está bien lo que la iglesia de Roma dice. Está John Wycliffe diciendo el Papa no es el anticristo, el Papa es el anticristo, el Papa no es la cabeza de la iglesia. Está John Huss hablando también sobre esto no es conforme a lo que la palabra de Dios dice, pero finalmente
el Señor en su providencia permite que en el ministerio de Lutero, en la vida de Lutero, se dé el punto de quiebre de lo que comenzó a ser el gran movimiento de la Reforma Protestante. Si ustedes no están tan familiarizados con esta historia, yo les recomiendo que puedan ver o puedan leer sobre esto, porque realmente es una riqueza que va a ayudarnos a entender mucho más sobre la doctrina que creemos. El mundo antes de la Reforma era uno y después de la Reforma fue otro. El mundo antes de la Reforma era un mundo esclavizado por la Iglesia romana, quien tenía, y escuché una expresión que me pareció correcta, aunque un poco fuerte, la Iglesia católica era la dama de compañía de los reyes de ese tiempo. Y como dama de compañía, comenzó a establecer las leyes en los reinos. Y entonces comenzó a establecer persecuciones, comenzó a establecer su dominio de una manera ilegítimo sobre los reyes de la tierra, de tal manera que la Iglesia católica sumergió al mundo en una oscuridad en todos los sentidos que usted se puede imaginar, pero principalmente espiritual. El mundo no tenía acceso a la palabra, el mundo no tenía acceso a Dios en un sentido, porque la Iglesia católica se puso como un interlocutor entre Dios y los hombres, imagínense. Era como que si ustedes estuvieran en un lugar donde estamos en China, vamos a imaginarnos, y nosotros no hablamos chino, y de pronto tenemos a un intérprete del chino al español. Y nosotros nos acercamos y le decimos, mira, le puedes decir a tal persona tal cosa, tal cosa, tal cosa, y él va y le dice a esa persona, y el problema es que nosotros no sabemos qué le está diciendo. Y el problema es que la persona le comienza a decir algo en chino y él lo escucha y de pronto nos comienza a decir en español y tenemos otro problema. No sabemos si lo que él nos está diciendo es lo que realmente esa persona dice. No sé si ustedes han visto bromas con respecto a eso, de que dice una cosa y traducen otra y al final causan un tremendo problema. Cuando estaba en Argentina, teníamos la costumbre de ir a los parques a predicar y entonces había gente de todos lados y uno de esos era de África, de Cabo Verde, creo que era, no sé de dónde era. Se paraba y comenzaba a hablar en su idioma. Y al lado de él había un compañero de él que no hablaba el idioma, pero que estaban predicando el evangelio. Entonces él predicaba en su propio idioma y el otro le predicaba en español y hacía como que le estaba traduciendo. Entonces era una broma para todos los que estábamos en el instituto porque sabíamos que él no sabía nada de ese idioma, pero era tan gracioso ver cómo la gente escuchaba con atención la traducción. Y eso es lo que pasa cuando uno tiene un interlocutor. Uno depende de saber qué es lo que la otra persona dice. Cuando el interlocutor te contesta en tu idioma lo que esa persona dijo en su idioma. La Iglesia Católica se paró como un interlocutor entre Dios y los hombres y le comenzó a decir a los hombres, esto es lo que Dios manda a decir. Y los hombres, al no tener una manera de corroborarlo, simplemente cayeron en una oscuridad y comenzaron a guardar doctrinas de hombres. Fueron puestos en su conciencia bajo el yugo romano que les empezó a decir que tenían que dar dinero, que eran la doctrina de las indulgencias para poder ganarse la salvación, que tenían que hacer ciertos sacrificios como ir a Roma cada tanto o subir las escalinatas de rodillas de la Basílica de San Pedro o tener que ir a ver las reliquias de los santos, eran partes de los huesos o alguna parte de uno de los santos de la iglesia que habían muerto y tenían museos donde uno pagaba para poder ir a mirar. Y Lutero en muchas ocasiones se burlaba diciendo que había visto las dos manos derechas de Juan el Bautista en Roma, porque había encontrado una mano derecha y el otro decía, aquí está la mano derecha de Juan el Bautista, pues ya la había allá. Entonces él se burlaba de todo lo que estaba pasando en el sistema. Ahora, cuando él encuentra la verdad por la gracia de Dios y encuentra lo que Roma estaba haciendo, naturalmente hubo una resistencia tan grande que el mundo cambió. Hubo mucha masacre, mucha muerte, que fue un daño colateral de algo que ya había pasado. La gente se sintió engañada y la gente reaccionó. Rompieron las iglesias, sacaron a los sacerdotes, algunos hasta los mataron. Se levantó el pueblo contra el pueblo. Pero la cosa es que ese cambio provocó un mundo que se levantó y por primera vez recibía la palabra en la mano y podía comenzar a estudiar la palabra de Dios con sus propios ojos. Y ya no necesitar un traductor. Ahora podían con sus propios ojos saber lo que Dios decía. Ahora, eso es una historia tremenda.
La Biblia comenzó a ser traducida a muchos idiomas para que la gente tuviera acceso a la Escritura. Pero bueno, eso pasaba en Europa continental. Europa tiene también islas que son parte de Europa que no estaban percatadas de lo que estaba pasando. Y una de esas era Inglaterra. El Reino Unido, al estar fuera del continente, estaba viviendo su propia vida, su propio tiempo, y ellos seguían estando bajo Roma. Pero llegó la reforma a Inglaterra, algunos dicen en Alemania y en Europa continental llegó por la providencia y el poder de la palabra de Dios. En Inglaterra llegó por la providencia de Dios, porque no entró o no empezó la reforma como el descubrimiento de la palabra e irse en contra de la Iglesia Católica, sino que la historia nos dice que el rey que estaba en ese tiempo, Enrique VIII, él estaba deseando divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, que era nieta de los reyes católicos de España. Y básicamente la historia es algo como esto. Ella había sido la esposa de su hermano, y su hermano había muerto. Él no era el candidato a ser rey, pero igual llegó al reino. Estando en el reino, le dicen que tiene que casarse con su cuñada para poder perpetuar la memoria de su hermano. El tema es que nunca pudo tener hijos varones. Entonces él, tratando de buscar un pretexto para divorciarse, encontró en la ley de Dios que decía que cualquiera que mire la desnudez de la esposa de su hermano, el Señor lo va a maldecir. Entonces él decía, mire, Santo Padre, la razón por la que yo no tengo hijos varones es porque me he casado con la esposa de mi hermano. Así que necesito divorciarme. El Papa no aceptó la petición de Enrique VIII, pero no porque él creía que era ilegítimo lo que estaba diciendo, o no porque él pensaba que eso iba a desagradar a Dios, sino porque ella era nieta de los reyes católicos y España era la potencia en el mundo europeo en ese tiempo. Acuérdense que estamos hablando de los años finales de 1400, 1500. Europa está conquistando América o saqueando América. Y es España quien tiene mucho que ver con esto. Ellos tienen mucho poder adquisitivo, están enriquecidos con el dinero que habían conseguido, con el oro que habían conseguido. Entonces ellos tenían un gran poder, tenían temor de lo que España pudiera decir, así que el Papa le niega el deseo de divorciarse. Enrique VIII termina tomando la decisión de que tiene que romper su relación con Roma, y entonces para poder divorciarse. Entonces se rompe la relación con la Iglesia Católica y se establece una iglesia nacional llamada la Iglesia Anglicana, donde Enrique VIII fue la cabeza de esa iglesia. Ahora, alguien puede decir, pastor, esta historia es horrible. Es horrible. Y cuando uno mira la vida de Enrique VIII, ese hombre era un hombre pagano. Y aun cuando todo eso es cierto, la gracia y la providencia de Dios permitió que esto sucediera. Y la reforma llegó por la puerta de atrás, pero llegó. Y entonces comenzaron a tener esta iglesia anglicana. Al principio una iglesia que simplemente era la iglesia romana, pero con otra ropa. Ahí ejerciendo los mismos ritos, en los mismos templos, con los mismos santos. Pero de pronto, por todo lo que se estaba haciendo en Europa continental, comenzaron a llegar tratados, escritos de Lutero, comenzaron a leer cosas de Calvino. Comenzó a haber todo un movimiento en el corazón de las personas. Y hubo un grupo que trató de purificar la iglesia de Inglaterra, los puritanos. Este grupo que nace en ese contexto era de gente que amaba la iglesia, pero que se daba cuenta que la iglesia era muy pagana y que era muy romana en su manera de ser. Así que comenzaron a purificarla, tratando de ayudar, hablando con el parlamento, tratando de cambiar ciertas cosas. Con el tiempo los puritanos se convirtieron en dos grupos. Puritanos que eran o estaban a favor del Estado, diciendo la iglesia de Roma sí se puede purificar, y se quedaron siendo anglicanos. Y otros puritanos que se convirtieron en separatistas, que significa que ellos dijeron la iglesia de Roma nunca se va, la iglesia, de Inglaterra nunca se va a purificar. Así que nosotros deberíamos simplemente es empezar otras iglesias que no estén en conexión con ella. Y así es como nacen iglesias disidentes o iglesias que ya no eran parte del Estado, sino que eran iglesias independientes. Ahora, en esas iglesias, muchos de los que llegaron ahí comenzaron a tener convicciones de que la iglesia no tenía que estar unida con el Estado, comenzaron a entender que la iglesia tenía que ser autónoma, comenzaron a tener convicciones congregacionalistas. Pero
siguieron bautizando infantes porque ellos entendían la doctrina del pacto de esa manera. Dentro de ese grupo hubieron divisiones porque cada grupo iba descubriendo ciertas cosas y entonces el abanico se iba haciendo más grande, pero finalmente hubo una iglesia donde se comenzó a gestar lo que se llegó a conocer como los bautistas particulares o los bautistas que surgieron en Inglaterra en ese tiempo. Es importante decirles que los bautistas estaban divididos en dos grupos. Unos se conocían como los bautistas generales y otros como los bautistas particulares. La palabra general y la palabra particular lo que significa es que los unos creían en la expiación general o la obra de Cristo de una manera universal. Ellos eran lo que después se llegó a conocer como arminianos. Y los bautistas particulares que creían en un sacrificio específico por la iglesia que Cristo había hecho, o también llamados bautistas calvinistas, que se llegó a conocer más adelante. Así que tenían bautistas, pero unos con convicciones arminianas, los otros con convicciones calvinistas. Es interesante esto, la historia no los conecta a los dos. Cada uno surgió de diferentes maneras, quizás tuvieron algún contacto en algún momento, porque fueron contemporáneos, pero cada uno tuvo su propia historia independiente. No es que de los bautistas salieron los dos grupos, fueron dos grupos que nacieron y que tenían convicciones de que el bautismo tenía que ser practicado para los creyentes. Así que nuestra historia no se enfoca en los bautistas generales, porque permítame hacer un comentario rápido. Los bautistas generales casi se extinguieron en el mismo Inglaterra, y lo que nosotros hoy vemos como bautistas en la historia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, no nacen de los bautistas generales. Los bautistas generales no alcanzaron a cruzar muchos hacia América, sino que ellos casi se extinguieron en Inglaterra. Los bautistas particulares fueron los que llegaron a América, los que llegaron junto con los peregrinos, y ellos fueron, o son los padres, históricamente hablando, de todos los grupos de bautistas que nosotros tenemos hoy. Aún cuando muchos de esos bautistas son arminianos, no significa que ellos vienen de los generales, sino que vienen de los bautistas particulares, pero terminaron cambiando su doctrina con el paso de los años. ¿Me hago entender, hermanos, hasta aquí? Ahora, lo que vamos a enfocarnos es en los bautistas particulares y lo que ellos tuvieron que vivir de manera específica. Yo voy a ser un poco fiel a la lectura de lo que está aquí y voy a ir explicando las partes que son necesarias, ¿ok? Así que les pido que escuchen si ustedes no tienen este apunte, y si lo tienen, les pido que me acompañen en la lectura. Introducción. Trata de imaginar una situación como esta. Vives en una gran ciudad, la capital de tu país. Eres miembro de una iglesia de la que solo hay unas poquitas de ellas, las cuales apenas comienzan a crecer y a hacerse notar en la ciudad. Pero es ilegal el reunirte con tus hermanos y hermanas. Desde el recuerdo más remoto que alguien pueda tener, siempre ha sido una sola religión, la religión legal, y todo intento de estar en desacuerdo con esta religión se ha enfrentado con oposición y persecución. A medida que tu iglesia crece, comienzan a esparcirse rumores. 100 años antes, algunas personas con creencias que eran marginalmente similares a las tuyas estuvieron involucrados en una terrible rebelión en otro país muy cercano al tuyo. Y los rumores de que tu iglesia quiere hacer lo mismo, ese mismo tipo de cosas, se comienzan a esparcir en tu ciudad. La pregunta es, ¿qué harías? Alguna vez hablando con el doctor Barcelos me dice, no me gusta la introducción que hace James Renahan. Y le digo, ¿por qué? Es tan predecible. Es como cuando uno lee una historia y dice, ya sé de qué está hablando. Es precisamente esta la circunstancia que estaban viviendo los bautistas en Londres a principios de los años 1640. Esto es algo similar a la situación que estaban enfrentando los miembros de las 7 iglesias bautistas calvinistas de Londres en 1644. En el espacio de unos pocos años, el número de estas iglesias había crecido y el pueblo comenzó a darse cuenta de que ellas estaban ahí. Sin embargo, no lo hicieron de una manera amigable. En 1642, un panfleto anónimo titulado Una advertencia para Inglaterra, especialmente para Londres, de la famosa historia del desenfreno anabautista, sus predicaciones y prácticas salvajes en Alemania, fue publicado. Un comentario. Cuando ustedes vean esos nombres largos, ustedes saben que eso es como de esa época.
Ellos ponían nombres larguísimos a los tratados o a los libros porque querían ser específicos y que con el nombre se dé una idea de lo que estaba hablando. Ya con ese nombre no tengo que explicarles de qué hablaba ese panfleto, ¿sí o no? Ese panfleto era una advertencia para Inglaterra, especialmente para Londres, de que se habían levantado otra vez los anabautistas, pero que ahora estaban ahí mismo, dentro de la casa, por decirlo así, y que estaban listos para cumplir los mismos desenfrenos que habían hecho 100 años antes en Alemania. Las iglesias están creciendo, son poquitas, y de pronto se les viene como una ola encima de acusaciones por causa de que la práctica del bautismo del creyente era similar a lo que los anabautistas hacían. Pero la diferencia es que los anabautistas eran un grupo temido debido a todo eso terrible que había pasado 100 años antes. Esta fue una maravillosa pieza de trabajo. El autor, en 9 páginas dobles, describió el triste evento de Münster, Alemania. Rebelión, sedición, robo, asesinato son los cargos que se le imputan a los anabautistas. A lo largo del panfleto no hay ninguna mención de ninguna otra cosa sino de estos eventos de otro tiempo y de otro lugar. Hasta la última frase del panfleto que decía, por lo tanto, después de todo lo que había dicho, por lo tanto, dejemos que todos los agitadores y sediciosos, enemigos de la iglesia y del Estado, perezcan. Pero sobre la cabeza del rey Carlos, dejemos la corona florecer. Amén. La advertencia fue en un sentido sutil, pero al mismo tiempo brillantemente poderosa. Cuidado, eso es lo que ellos estaban diciendo, cuidado, lo que fue hecho en Alemania por los anabautistas puede suceder otra vez aquí en Londres, si se les permite a estas personas crecer y que su fe se comience a difundir. Así que, ¿qué fue lo que hicieron los bautistas? La situación fue potencialmente explosiva. Ellos sabían que era esencial el demostrar que ellos no eran radicales, que de una forma subversiva pretendían socavar la estructura de la sociedad. Ellos no eran eso. Por el contrario, eran ciudadanos respetuosos de la ley que estaban siendo mal entendidos por muchos a su alrededor. Ellos querían y necesitaban demostrar que eran ortodoxos en sus creencias teológicas y que no tenían ninguna agenda más allá que un fiel y consciente compromiso con Dios y con su palabra. ¿Cómo tú demuestras eso cuando se te está acusando de exactamente todo lo contrario? Muy bien, esa es la respuesta que ellos mismos dieron. Pero pónganse en ese lugar y piensen en lo injusto que puede ser la circunstancia. Tú te levantas, estás siendo fiel a tus convicciones, te has separado de la iglesia en la que tú creciste por la convicción de que esto es verdad y de pronto, en vez de sentir el apoyo, que las cosas se comienzan a abrir, comienzas a sentir las puertas de Londres cerradas, porque la gente tiene miedo que lo que pasó en Alemania vuelva a suceder ahí, porque confundieron a los bautistas con los anabautistas. A la medida que los bautistas enfrentaron estas circunstancias, se decidió que era necesario tomar medidas para aliviar los temores y la mala información que se había propagado. Dios había bendecido sus esfuerzos hasta el momento y no querían ver que esos esfuerzos sean frustrados por el rumor y la insinuación de sus enemigos. Así que ellos adoptaron una práctica frecuentemente utilizada por otros en los últimos 150 años. Se emitió una confesión de fe para que cualquier persona que estuviera interesada en ellos pudiera ser capaz de obtener una comprensión exacta de sus creencias y prácticas. Uno de los propósitos principales de la publicación de su confesión de fe en 1644 fue la de negar cualquier vínculo con los anabautistas continentales, es decir, que estaban en Europa continental. Esto es evidente al mirar o pegarle una miradita a la página inicial, la cual dice la confesión de fe de aquellas iglesias que son comúnmente, aunque injustificadas o falsamente llamadas anabautistas. Solo un paréntesis de reflexión aquí. ¿Se dan cuenta cómo esta historia es completamente distinta a lo que escuchamos en la hora anterior? En la hora anterior, el profesor Carroll trataba de demostrarnos que los anabautistas son los padres, son los mismos bautistas en la historia. Y los verdaderos bautistas que surgen aquí y que hay documentos históricos y que es lo que se cuenta no solamente de parte de ellos, sino también de sus enemigos. Todos ellos están diciendo,
nosotros, la razón por la que escribimos la confesión de fe es para que no nos confundan. Nosotros no somos, nosotros no creemos lo mismo, nosotros no vamos a hacer lo mismo que los anabautistas son ni han hecho. Nosotros no somos anabautistas. Es evidente que en esta lista de cargos hay algunos que fueron pertinentes, ya sea en la realidad o en la fantasía, a los anabautistas del continente. Todo lo que un oponente de los bautistas tenía que hacer era decir la palabra Münster, y todos los supuestos horrores de aquella triste ciudad serían imputados a sus homólogos ingleses. Si tú veías a un bautista por la calle y gritabas Münster, automáticamente la gente lo iba a mirar como cuando tú miras a alguien que puede hacerle daño, no solamente a ti, sino a tu sociedad. Evidentemente los bautistas particulares sintieron la presión de estos cargos y desearon eliminar la mayor cantidad posible de ellos. Por lo tanto, afirmaron abiertamente que el nombre anabautista fue dado equivocadamente y que no reflejaba sus propias convicciones. La primera confesión de fe que se escribió en 1644. Hermanos, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Espero que esto les resulte emocionante porque realmente es una historia emocionante. Los bautistas estaban preocupados por tratar de demostrar a todos sus convicciones doctrinales desde el principio, que habían sido ortodoxas y también en gran medida idénticas a las convicciones de los puritanos que les rodeaban. Con el fin de hacer eso, buscaron los mejores medios disponibles por medio de los cuales se pueda demostrar que sus opiniones estaban de hecho estrechamente alineadas con las convicciones de las otras iglesias alrededor de ellos. Lo hicieron mediante la emisión de una confesión de fe. Esta primera confesión de Londres, publicada antes de la confesión de Westminster, dependía en gran manera de los documentos más antiguos, los cuales eran bien conocidos. Era su propósito el demostrar que no tenían ideas salvajes ni nuevas, sino que compartían las mismas perspectivas teológicas básicas de las mejores iglesias y ministros que les rodeaban. Probablemente la mejor y más detallada confesión disponible en ese momento para ellos era una confesión que se llamaba la Confesión Verdadera, que fue publicada en 1596. Un documento que había sido emitido por hombres de la estatura del famoso comentarista del libro de Moisés, Andrew Ainsworth. Alrededor del 50% de su confesión, de la confesión bautista primera, fue tomada directamente de la confesión verdadera. Además, se basaron en gran medida en un libro llamado La Médula de la Teología o la Médula Teológica, escrita por un famoso e importante puritano llamado William Ames. Reunieron este material de las fuentes disponibles para ellos para un propósito específico. ¿Y cuál era ese propósito? Demostrar que tenían mucho en común con las iglesias y ministros que les rodeaban. Sí, tenían algunas diferencias, pero solo eran menores y no eran centrales. Ellos no eran fanáticos de ojos desorbitados, decididos a destruir la sociedad, como se decía de ellos. Al contrario, eran cristianos reformados que buscaban promover los principios en los que la reforma había sido construida en sus conclusiones lógicas. Así es como debemos entender la aparición de la primera confesión de Londres de 1644. Era una herramienta de disculpa, para decir, hey, somos realmente como ustedes, en casi todos los sentidos. No somos como los anabautistas de Münster, somos como ustedes. Denos por favor un descanso, acéptenos por lo que somos. No nos rechacen solo porque alguien más en algún momento y en algún otro lado hizo cosas que son malas. Nosotros las rechazamos también. Nosotros no somos anabautistas, somos cristianos verdaderos, cristianos reformados. Esta acción tuvo dos facetas importantes. En primer lugar, mediante la publicación deseaban dar a conocer sus opiniones sostenidas en común y unánime acuerdo a una sola con toda la amplia audiencia de personas que iban a leer esa confesión. Pero en segundo lugar, mediante la suscripción de sus nombres como los representantes de las iglesias, afirmaban públicamente que estas doctrinas eran una verdadera representación de las opiniones teológicas mantenidas entre ellos. Mucho estaba en juego, especialmente su libertad frente al creciente poder político presbiteriano, el cual era intolerante.
Recuerden las famosas palabras de John Milton, el poeta. Un presbítero nuevo es simplemente un antiguo sacerdote, pero, aquí debe ser traducido, pero con ropas nuevas. Pocos de los presbiterianos fueron tolerantes en el asunto religioso, pues deseaban sustituir la iglesia del Estado, que era episcopal, por una iglesia del Estado que fuera presbiteriana. La suscripción a la confesión no era una sutileza, era una proclamación sobria, seria y pública de que ellos eran cristianos ortodoxos. Paremos aquí nuestra lectura y vamos a explicar brevemente lo que esto significa. Ya entendimos el contexto. Ellos están en medio de una lucha donde nadie quiere saber nada con ellos porque ellos son completamente contrarios al resto. Ellos relacionan el bautismo que los bautistas hacían con los anabautistas y por lo tanto ellos comenzaron a dudar de ellos. ¿Qué es lo que los bautistas hicieron? Aplicaron lo que por 150 años ya se había hecho, escribir una confesión de fe. ¿Para qué? Para poder decir, nosotros somos como ustedes, pero al mismo tiempo nosotros también tenemos ciertas diferencias. Pero nosotros no somos anabautistas, somos cristianos verdaderos como ustedes. Ahora, ¿qué es lo que ustedes harían y lo que yo haría si quisiéramos demostrar que nosotros estamos en la misma sintonía con la doctrina más sólida y más correcta de todas? Bueno, ellos inteligentemente utilizaron los documentos teológicos más respetados de ese tiempo, que eran sostenidos por todos los puritanos y la gente que estaba ahí diciendo, esa es la doctrina cristiana. Ellos tomaron esos documentos y copiaron literalmente lo que esos documentos decían y le dieron un orden en 52 capítulos cortos, son realmente párrafos, pusieron lo que esas confesiones decían y de esa manera, si ellos decían que los bautistas estaban mal, se estaban metiendo con los documentos más importantes teológicamente de esa época. Eso fue un movimiento muy estratégico, ¿sí o no? ¿Y cuál fue la razón? Que sean reconocidos como cristianos verdaderos. Ellos no querían mentir, ellos no querían decir que no habían diferencias, sí las había, pero no era como ellos estaban pensando. No era de la magnitud en la que ellos creían, de tal manera que se sientan amenazados por los bautistas. No, somos como ustedes. Y por eso mismo en la confesión de fe la firmaron como diciendo, esto no es solo de uno, somos 7 iglesias con su gente que creemos y sostenemos esto. En otras palabras, ellos estaban tratando de ganar un lugar dentro de todo el espacio teológico de sus días. Ahora, la pregunta clave es la siguiente. ¿Funcionó? ¿Lograron lo que ellos quisieron? ¿Fueron aceptadas sus palabras y por lo menos se dijo, bueno, no pensamos como ustedes, pero por lo menos los vamos a respetar y no nos vamos a perseguir? ¿Funcionó lo que ellos quisieron? Bueno, vamos a seguir leyendo. Esto es muy interesante lo que pasó a continuación. Bueno, al parecer sí funcionó, pues encontramos que sus oponentes ahora comenzaron a notar que existían los bautistas. Habían varios hombres que parece que se autoproclamaron una especie de cazadoras de herejes, los cuales escribieron acerca de la confesión como fue publicada por los bautistas. El primero que debemos mencionar fue un hombre llamado Thomas Edwards. En 1646, él publicó en 3 partes separadas una obra grande llamada Gangrena o Catálogo y Descubrimiento de muchos de los errores, herejías, blasfemias y prácticas perniciosas de los sectarios de este tiempo, ventilados y que actuaron en Inglaterra en los últimos 4 años. ¿Les queda claro de qué hablaba este panfleto, no? Ahora, yo tengo una copia de Gangrena, una copia facsímilis, ¿cómo se llama eso? Como cuando tú tomas el documento original y le haces una escaneada, pero que es el documento original digitalizado. Esa es yo pude imprimirlo, es un librazo así, donde está esto que ellos dijeron y fue su comentario sobre la confesión de fe. Ahora, lo siguen llamando anabautistas, pero lo citan ahora por lo menos como diciendo, sí nos dimos cuenta que escribieron algo. Ustedes sí escribieron un documento y esto es lo que ellos dijeron. En la página 106 de la primera parte de Gangrena, ¿qué nombre tan gangrena? ¿Qué es una gangrena? Es una herida, por decirlo así, algo que está pasando en una parte de la piel que está degenerando. ¿Y qué es lo que tienes que hacer con la gangrena?
corta. Si no cortas, esa parte de la gangrena se va a pasar a todo el... Bueno, yo solo les digo, eso es lo que está haciendo aquí Edwards. Está advirtiendo, estos son los peligros, las sectas perniciosas que se han levantado. Bueno, él menciona la confesión de 1644, pero no encuentra ninguna falta en ella, admitiendo que sus declaraciones son como las de las iglesias reformadas. Pero calificó o hizo este comentario de que lo que ellos habían escrito era un fraude y una falacia. La intención de ocultar lo que según él era la verdad de las doctrinas bautistas. Es decir, él decía, claro, eso suena bien bonito. Eso cualquiera que lo lee puede decir que eso es bien bíblico. El problema, dijo él, es que eso no es lo que ellos creen. Ellos lo pusieron ahí es para que nosotros creamos que ellos son un grupo de cristianos decentes, pero ellos no lo son. Por lo menos la confesión era ortodoxa y no tuvo nada que decir en contra de ella. Cuando Stephen Marshall, miembro de la Asamblea de Westminster, atacó a los bautistas en 1645, John Toms le respondió señalando esta confesión como un medio de establecer la ortodoxia de los bautistas particulares. Aún más interesantes son los comentarios de Daniel Featley. El doctor Featley fue por un tiempo breve miembro de la Asamblea de Westminster. Eso significa, él participó de cuando se hizo la confesión de Westminster. Y también fue un autoproclamado cazador de herejes. Les encantaba cazar herejes. Y esto fue lo que dijo sobre la confesión de 1644. Escuchen lo que dice, presten atención. Si damos crédito a esta confesión y al prefacio de la misma, los que de entre nosotros son marcados con este título, es decir, anabautistas, no son ni herejes ni cismáticos, sino cristianos misericordiosos, sobre quien, a través de sugerencias falsas, la mano de la autoridad cayó pesada, mientras que la jerarquía sigue de pie. No enseñan el libre albedrío, ni el caer de la gracia como los arminianos, ni niegan el pecado original como los pelagianos, ni rechazan el magistrado como los jesuitas, ni sostienen la pluralidad de esposas como los polígamos, ni la comunidad de bienes como los apostolici, ni van desnudos como los adamitas, mucho menos creen la mortalidad del alma como los epicúreos y los psicofanistas. Y para este fin han publicado esta confesión de fe, suscrito por 17 personas en el nombre de 7 iglesias de Londres. Fíjense lo que está reconociendo. Esta gente que escribió esto, aparentemente lo que dice aquí es que se los está tratando injustamente como anabautistas. Ellos son cristianos serios, ellos son ortodoxos. Las palabras de Featley son muy interesantes. Él entendió exactamente lo que los bautistas quisieron al publicar su confesión. Una manifestación sincera de lo que ellos creían. Por supuesto, Featley no les creyó. Él termina diciendo que los bautistas, por medio de esta confesión de fe, cubren un poco de veneno de ratas en una gran cantidad de azúcar, de manera que no se pueda notar, porque entre los 53 artículos de su confesión no hay más de 6 que puedan pasar como una construcción justa, y en estos 6 ninguna de las posiciones más viles y odiosas de las que esta secta está rociada se expresa. Fíjense qué es lo que Featley dice. Sí, eso suena, si eso fuera verdad, nosotros estamos haciendo una injusticia con estos hombres. El problema es que él dice, lo que ellos han hecho con eso es como poner veneno para ratas un poquito en medio de un lugar donde se guarda azúcar. Y cuando tú pones una cucharada para tu café y lo bates, te lo tomas, te mueres sin ni siquiera darte cuenta, porque el veneno está ahí en pequeñas cantidades para que tú no te des cuenta. Él no terminó creyendo lo que la confesión decía, pensando que era algo que realmente ellos no creían, sino que simplemente era su forma de ganarse al resto de iglesias que estaban a su alrededor. Pero el punto importante es este. A primera vista, uno de los más fervientes cazadores de herejes reconoció que las palabras que usaron en la confesión eran ortodoxas. Featley hizo 6 críticas específicas de la confesión, y estas son las 6. En primer lugar, que los bautistas en el artículo 31 parecen dar a entender que el derecho a las posesiones terrenales se funda en la gracia, no la naturaleza.
Dos, que el artículo 38 habla en contra del sostenimiento de los ministros por parte del Estado. Qué interesante. Los bautistas han enseñado y siempre enseñaron que los ministros debían ser sostenidos por la iglesia. Pero los presbiterianos y los anglicanos, los ministros eran sostenidos por el Estado. Y entonces cuando ellos dicen, los ministros deben ser sostenidos por la iglesia, Fitley dijo, bueno, si quieren que seamos amigos, tienen que bajar ahí un poco tienen que bajar el cambio porque eso está un poquito doloroso. Tienen que mejorar esa parte. 3, 4 y 5, todos los asuntos relacionados al bautismo del creyente, él dice, eso está mal lo que ustedes han puesto. Y número 6, que los bautistas permiten que hombres no ordenados prediquen. Para los presbiterianos, solamente un ministro ordenado podía ocupar el púlpito. Los bautistas, es interesante esta historia, los bautistas no tenían permiso de que sus ministros vayan a los seminarios presbiterianos. Simplemente no los graduaban porque ellos no podían confesar la confesión los presbiterianos. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Comenzaron a educar gente en otros tipos de institutos un poco más informales. Pero a falta de hombres formados, ellos comenzaron a reconocer lo que más adelante llamaron los hombres dotados de la iglesia. Hombres que tenían facilidad para enseñar. Y no solo los pastores predicaban, sino también estos hombres que tenían la facilidad para predicar. Eso era diferente de la iglesia presbiteriana. Ellos no aceptaban eso. Y en la confesión ellos lo pusieron y los presbiterianos dijeron, esa parte tienes que arreglarla, hay que mejorarla. Estas son las críticas que Fitley le hizo a la confesión de fe. Pero tenga en cuenta que lo que los bautistas hicieron en respuesta a Fitley, le hicieron una revisión a la confesión en el año 1646. ¿Cuándo se escribió la confesión primera de los bautistas? ¿Quién me dice? 44. Después de los comentarios de Fitley, ellos le hicieron una revisión o adaptaron ciertas cosas para poder sonar un poco mejor, no cambiando su doctrina, sino sonando un poquito más amigables para los presbiterianos, porque lo que querían a la final era ganar el derecho de poder estar en comunión con las otras iglesias. Entonces, no te conviene tener un lenguaje militar, ¿sí me van a entender? Tiene que ser un poco más amigable. Entonces ellos hicieron esta revisión en el año 1646, 2 años después. Con respecto al artículo 31, ellos agregaron una declaración que decía, las cosas externas y temporales son legalmente disfrutadas por un derecho civil por aquellos que no tienen fe. Es decir, lo que los presbiterianos dijeron fue que parecía que ellos pensaban que los únicos que tenían derecho a la propiedad eran los creyentes, porque el tener cosas era un regalo de Dios y Dios solo iba a tratar con los creyentes. Entonces, no. Tienen que decir ustedes que también creemos que los inconversos pueden recibir. Y esto es un poquito el concepto de la gracia común, que lo vamos a ver quizás en 20 años cuando lleguemos ahí. Pero por ahora, esto es lo que ellos hicieron en primer lugar. Con respecto al artículo 38, quitaron las expresiones que hablaban en contra del apoyo por parte del Estado a los ministros. Ellos cambiaron ligeramente su lenguaje sobre el bautismo para desviar un poco la atención de algunos de sus críticos. La segunda edición de la confesión, de hecho, la que está comúnmente disponible para nosotros hoy en día, es una versión revisada en respuesta a las restricciones o los comentarios que hizo Daniel Fitley. Los bautistas hicieron un cambio en su modo de expresar para que fuera más aceptable para los paidobautistas que estaban a su alrededor. No creo que se estaban comprometiendo con la verdad, es decir, ellos no estaban cambiando su verdad, simplemente estaban llevando a cabo su propósito original. Querían que los hombres reconocieran su ortodoxia y entendieron que la única manera de hacerlo con éxito era reconsiderando algunas de sus expresiones. Siempre debemos recordar esto, la primera confesión de Londres de 1644 fue un intento de eliminar la amenaza de persecución que sufrían y ganar la aceptación teológica de los paidobautistas. Pero la segunda edición, la de 1646, fue un intento aún mayor en este mismo propósito. Esto sirvió muy bien a su propósito, aunque algunos pensaban que era simplemente una cortina de humo detrás de sus verdaderas doctrinas falsas. Esto permitió que los bautistas entraran dentro del escenario reformado y de las iglesias en la Inglaterra del siglo XVII. Muy bien, con respecto a esto, es la razón por la cual nosotros encontramos la primera confesión de fe bautista.
Tenemos unos minutos más y quisiera meterme en el concepto de segunda confesión de fe, que es la parte que realmente es más conectada con lo que nosotros estamos diciendo, porque es esta la confesión que nosotros vamos a estudiar. No es la primera, sino la segunda. Estamos ahí, estamos en la página 34, nos saltamos a la 34. La segunda confesión de Londres. Si está con sueño, siéntese mal para que no se duerma, pero preste mucha atención. La segunda confesión bautista de fe de Londres, de 1677, o también llamada de 1689, junto con su predecesora, la de 1644 y 46, son quizás las dos confesiones bautistas más influyentes en la existencia. En muchos sentidos, la más reciente confesión eclipsa a la primera en importancia. Para 1689, la primera confesión de Londres había escaseado casi completamente. Tanto fue así que uno de los suscriptores principales de la segunda confesión declaró que él no había visto nunca antes ese documento. Fue este último documento el que rápidamente se convirtió en la norma de la ortodoxia bautista calvinista en Inglaterra, América del Norte y en la actualidad en muchas partes del mundo. Esta confesión, influyente como es, tal vez pueda ser mejor entendida como contraria a sus antecedentes históricos y teológicos. No apareció simplemente como salida de la nada, como producto de la explosión repentina de una visión teológica de parte de uno o dos autores, sino que esta confesión salió de la tradición de la buena elaboración de una confesión, que depende en gran medida de las declaraciones de anteriores confesiones reformadas. Una mirada rápida demostrará que esta está basada en gran medida en el mayor documento puritano que existe, que es la Confesión de Westminster, que se terminó en 1647. Una inspección más cercana revelará que aún está más íntimamente relacionada con la revisión de la Confesión de Westminster hecha por John Owen y otros en 1658, popularmente conocida como la Declaración y Plataforma Política de Savoy. En casi todos los casos, los editores de la Confesión Bautista siguen las revisiones de los editores de la de Savoy, cuando difieren del documento de Westminster. Además, los bautistas hacen uso ocasional de la fraseología de la primera confesión de Londres. Cuando todo ese material se contabiliza, hay muy poco para justificar que es nuevo y original de la confesión de 1677. Muy bien, quiero que me permitan explicar esto simplemente como una introducción para poder mirar rápidamente el origen de esta confesión. Escuchen esto. ¿Cuál fue la razón por la que se escribió la primera confesión de fe? La respuesta es tratar de demostrar qué es lo que los bautistas creían en contra de toda la oposición que tenían. Bueno, en la segunda confesión las cosas no cambiaron mucho, era el mismo propósito. Nosotros somos como ustedes, somos reformados, somos ortodoxos, somos cristianos verdaderos. Ahora, una vez más, lo que ellos hacen es utilizar las confesiones más importantes de su época para poder citarlas y usarlas como base para demostrar que ellos también creían eso, solo que habían ciertas cosas que cambiaban en su manera de entender. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que, para el tiempo de la primera confesión de fe, el documento más importante era la confesión verdadera y la médula de la teología. Pero ya avanzados los años, para el año 1677, cuando se comienza a editar esto, el documento más importante que existía era la confesión de Westminster. Ahora, algunos a veces han hecho comentarios como este: pastor, a mí no me gusta el hecho de que la confesión de Westminster sea la base de nuestra confesión de fe, porque eso significa entonces que nosotros solo copiamos. Significa que la confesión realmente es presbiteriana, no bautista. Bueno, eso no es así. Se usó la confesión de Westminster como una forma de demostrar que estábamos en igual credo que ellos, pero que hay detalles en cosas que son diferentes que necesitamos decirlas de otra manera. Entonces, si ustedes se imaginan, quiero que se imaginen conmigo, vamos a decir así, la noche en que se reunieron por primera vez Nehemías Cox y otros para poder editar la Confesión Bautista de Londres de 1677-89. Ellos tenían en su mesa la Biblia que ellos usaban, que era la versión King James. Tenían en otra parte de la mesa
la confesión de Westminster, tenían en la otra parte de la mesa una confesión o una declaración de Savoy, y tenían en otro documento que era la primera confesión de fe. Entre esos tres documentos, ellos tomaron eso como base para elaborar lo que hoy tenemos como la segunda confesión bautista de Londres. Ahora, ¿qué es la declaración de Savoy? Permítame explicar en 3 minutos eso. Los que escribieron la confesión de Westminster, que por cierto, la razón por la que es el documento más importante, no es solo por el tiempo que invirtieron haciéndolo, sino también por el hecho de que esta asamblea estaba dotada con gente que era erudita en la palabra de Dios. Era gente muy seria. Pero su entendimiento era un entendimiento paido-bautista y era un entendimiento presbiteriano de cómo tenía que funcionar la iglesia. Entonces ellos en esa declaración tienen que decir o hablan de alguna manera de la conexión entre la iglesia y el Estado, hablan del bautismo de niños, pero fuera de eso, esa confesión era una confesión muy sólida. Entonces, ¿qué hicieron los de Savoy? John Owen, que lo conocen como el príncipe de los puritanos, todo lo que usted vea de John Owen tiene que leerlo. John Owen toma la confesión de Westminster y le hace una revisión. ¿Y qué es lo que hacen esa revisión? Ellos, al igual que los presbiterianos, ellos creían en el bautismo de niños. Pero a diferencia de los presbiterianos, ellos no creían que la iglesia y el Estado tenían que estar juntos, sino que la iglesia debía ser una institución independiente, autónoma, regida por sus propios ancianos, y también debía tener diáconos, y que la relación en cómo se hablaba con otras iglesias era en una asociación voluntaria y no en obligación. En otras palabras, es la postura que los bautistas tomaron y que nosotros creemos que es la verdad sobre el gobierno de la iglesia. Ahora, la declaración de Westminster es la base, la declaración de Savoy es la edición de la de Westminster cambiando el asunto de cómo se debe gobernar la iglesia, pero la declaración de Londres es la declaración de Savoy editado lo que tiene que ver con el bautismo de niños y con la comprensión del pacto. ¿Me hago entender? En ese sentido, a veces hablan de que la abuela de nuestra confesión de fe es Westminster y la madre de nuestra confesión de fe es Savoy. Nuestra confesión de fe es el resultado de la edición de la confesión de Westminster. En ese sentido, creo yo que es una manera muy correcta el decir que nuestra confesión es la confesión más bíblica que nosotros encontramos en ese tiempo, porque lo que escribieron los presbiterianos fue puesto a la luz de la escritura por los congregacionalistas. Pero lo que escribieron o quedó como resultado de los congregacionalistas, nosotros lo tomamos y lo vimos a la luz de la escritura y quedó puesto más purificado que lo que empezó en la de Westminster. ¿Me hago entender? Es como que pasó baños de purificación hasta llegar a lo que nosotros tenemos. Lejos de pensar que la iglesia bautista es la iglesia verdadera, lo que decimos es lo que los bautistas publicaron en esa confesión de fe, que es una edición de las otras confesiones de fe, es lo más bíblico que nosotros encontramos con respecto a esos principios. El gobierno de la iglesia, el bautismo en la iglesia y lo que tiene que ver con las doctrinas ortodoxas y de la reforma. Muy bien, vamos a parar 3 minutos aquí para poder tomar un poquito de aire, pero vamos a escuchar una pregunta de Eduardo y con eso nos paramos. Congregacionalistas. Sí, lo que pasa es que congregacionalistas llegó a ser el nombre con el que se conocía al grupo de iglesia, así como los presbiterianos eran los paedobautistas que tenían este tipo de gobierno, los congregacionalistas eran paedobautistas, pero que tenían iglesias independientes que no estaban conectadas con el Estado. Entonces, la declaración de Westminster es presbiteriana, la declaración de Savoy es congregacionalista y la confesión de Londres de 1689 es bautista. ¿Sí? ¿Me hago entender? Paido bautista viene de, paido significa niño o infante y bautismo significa sumergir, pero realmente es bautizar, porque así es como lo traduce. Entonces es bautismo de niños. Es rebautizar.
Rebautismo. Que era un apodo que le daban a los anabautistas por bautizar personas en su época de adultos. ¿Por qué? Porque se suponía que ya habían sido bautizados cuando eran niños. Entonces era un rebautismo en un sentido. Sí. Muy bien. Vamos a tomar 5 minutos. Señores, no me hagan trampa. 5 minutos y volvemos. ¿Ya? Levántense, respiren.